En el salón elegante de la mansión, un instante inesperado dejó todo en silencio. El niño, vestido de Pikachu amarillo, no corrió hacia su padre millonario, sino directo a los brazos de la empleada. Ella, con uniforme sencillo y guantes puestos, lo acogió con una ternura imposible de ignorar. Desde la puerta, Alejandro quedó paralizado. ¿Cómo era posible que su propio hijo encontrara refugio en otra persona? Lo que estaba a punto de descubrir no solo pondría en duda su orgullo, sino también el verdadero significado de la palabra familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Valverde caminaba por las calles empedradas de Salamanca con paso firme, aunque por dentro se sentía vacío. Los balcones adornados con banderas moradas y doradas anunciaban la cercanía de la Semana Santa. Pero para él las procesiones no eran más que un ruido de fondo que contrastaba con el silencio de su propia casa. El aire fresco de la tarde se mezclaba con el aroma del hornazo recién horneado en las panaderías, recordándole que la ciudad estaba viva, aunque su vida personal permaneciera detenida desde la muerte de su esposa. En su mansión, situada a las afueras, lo esperaba Mateo, su hijo de apenas 6 años. El niño, diagnosticado con autismo, vivía encerrado en su propio mundo, donde las palabras rara vez se transformaban en frases, y los gestos eran su lenguaje más honesto. Alejandro lo quería con una intensidad que le asustaba, pero la incapacidad de comunicarse con él lo convertía en un padre distante, incapaz de encontrar la llave adecuada para abrir esa puerta invisible que separaba a ambos. Esa tarde, al regresar, lo recibió el eco de sus propios pasos en el recibidor. Los cuadros antiguos colgados en las paredes parecían observarlo con reproche. La casa, amplia y bien decorada, carecía de risas y conversaciones. Ni siquiera las cuidadoras contratadas conseguían permanecer demasiado tiempo. 7 habían pasado ya en el último año, incapaces de lidiar con las crisis de Mateo o con el temperamento severo de Alejandro. Fue entonces cuando entró en escena Clara, una joven empleada doméstica recién llegada desde un pequeño pueblo de Castilla. Sus manos acostumbradas al trabajo duro se movían con naturalidad mientras limpiaba las superficies o sacudía las alfombras. Pero lo que realmente la diferenciaba era su mirada atenta hacia Mateo. No lo veía como una carga, sino como un niño necesitado de paciencia. A diferencia de las anteriores, no evitaba el contacto. Al contrario, buscaba la forma de acompañarlo en silencio, esperando el momento en que él aceptara su presencia. Alejandro, sin embargo, mantenía la distancia. Para él, Clara no era más que otra empleada que tarde o temprano se marcharía cansada de los retos. La observaba desde su despacho, entre papeles y llamadas de negocios, convenciéndose de que lo único que necesitaba era mantener el orden. Pero en el fondo le incomodaba la calma de esa mujer, la forma en que se movía por la casa sin miedo ni queja, como si el ambiente frío no lograra atravesarla. Una noche, mientras la ciudad se llenaba de tambores y saetas que resonaban en la distancia, Clara se quedó sola en el salón con Mateo. El niño apilaba bloques de madera una y otra vez, derrumbándolos sin emitir un sonido. Clara se sentó en la alfombra, a su altura, y comenzó a imitarlo. Apilaba con él, celebraba con un gesto suave cuando la torre se mantenía erguida, y reía discretamente al verla caer. Por primera vez, Mateo levantó la vista y sus ojos se cruzaron fugazmente con los de ella. Fue un instante, apenas un destello, pero suficiente para que Clara entendiera que había un puente posible. Alejandro, que regresaba tarde de una cena de negocios en un restaurante de la Plaza Mayor, lo sorprendió. Se quedó inmóvil en el marco de la puerta, contemplando a su hijo inclinado hacia Clara, más atento de lo que jamás lo había visto. Sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo era posible que aquella mujer desconocida lograra lo que él no había conseguido en años? Su primera reacción fue endurecer el gesto, convencido de que no debía permitir confianzas fuera de lugar. Sin embargo,
No entró. Observó en silencio, dividido entre el orgullo herido y una inesperada esperanza. El viento golpeó las contraventanas y el sonido lo sacó de su ensimismamiento. Alejandro tosió suavemente, anunciando su presencia. Clara levantó la vista, sorprendida, y Mateo volvió a su mundo interior, dejando que la torre de bloques se desplomara. Alejandro se limitó a asentir con frialdad y continuó hacia su despacho, pero esa imagen lo acompañaría durante toda la noche. En su escritorio, mientras firmaba contratos y revisaba cifras, no podía apartar de la mente la breve conexión que había presenciado. Clara, arrodillada en la alfombra, no parecía una empleada sino una madre improvisada. Y Mateo, por un momento, no había estado solo. El corazón de Alejandro se agitaba con una mezcla incómoda. La necesidad de mantener el control y la sospecha de que, quizá, la vida le estaba mostrando un camino que él no quería ver. En la madrugada, cuando el silencio cubría la ciudad y solo quedaban los ecos lejanos de las procesiones, Alejandro se asomó a la habitación de su hijo. Lo encontró dormido, con el bloque de madera aún entre sus manos pequeñas. Se inclinó para acomodar la manta sobre él, y en ese gesto sencillo comprendió que su mayor temor no era perder el control, sino perder la oportunidad de conocer de verdad a su propio hijo. La respiración tranquila de Mateo le pareció un recordatorio. Clara había logrado algo en pocas horas que él llevaba años buscando en vano. Alejandro cerró la puerta despacio, con el rostro serio, pero con el corazón sacudido, porque sabía que aquella noche, aunque lo negara en voz alta, algo había cambiado para siempre. Las mañanas en Salamanca tenían un ritmo propio, con las campanas de la catedral marcando las horas y el bullicio de los estudiantes en las calles estrechas del casco antiguo. En la casa de los Valverde, sin embargo, el tiempo parecía avanzar más despacio. Alejandro salía temprano hacia sus oficinas en la Gran Vía, dejando a Mateo al cuidado del personal, y, últimamente, bajo la mirada atenta de Clara, el recuerdo de la noche anterior no se borraba de su mente. Aquella imagen de su hijo, fijando los ojos en Clara, lo perseguía como una pregunta sin respuesta. Alejandro se repetía que no era más que una coincidencia, un instante pasajero. Pero cuando regresó esa tarde y encontró al niño tarareando en voz baja mientras Clara le mostraba un libro ilustrado, comprendió que había algo más profundo. Mateo no tarareaba nunca. Sin embargo, junto a ella parecía más tranquilo, más dispuesto a intentar cosas nuevas. Clara se había ganado la confianza del niño con gestos pequeños. Lo acompañaba al jardín, donde recogían flores secas que luego guardaban en una caja. Le mostraba cómo verter agua en las plantas, celebrando cada intento aunque el resultado fuera torpe. Con voz serena, le repetía palabras sencillas: agua, flor, luz, y aunque Mateo rara vez las repetía, su mirada atenta revelaba que escuchaba. Alejandro observaba a distancia, dividido entre la gratitud y una incomodidad difícil de nombrar. Él era el padre, y sin embargo sentía que se quedaba atrás. Una noche, al ver cómo Clara conseguía que Mateo se calmara tras un berrinche encendiendo una pequeña lámpara de mesa y susurrándole una canción, su corazón se apretó. Esa canción le resultaba vagamente familiar, como si perteneciera a un rincón olvidado de su memoria. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a notar detalles que antes pasaba por alto. El niño buscaba la presencia de Clara. Se aferraba a su falda cuando alguien nuevo entraba en casa y se relajaba al escuchar su voz. Alejandro, en cambio, provocaba en Mateo una mezcla de respeto y distancia. Esa diferencia era una herida que no sabía cómo sanar. Una tarde de domingo, Alejandro decidió acompañarlos al parque de la Alamedilla. Fue un gesto inusual, casi un experimento. Mientras los niños corrían entre columpios y familias, Mateo se aferraba a la mano de Clara. Alejandro lo seguía unos pasos detrás, incómodo con la mirada de los demás padres.
Sintió envidia al ver a su hijo reír suavemente cuando Clara le señaló los patos del estanque. Era la primera vez que lo veía sonreír de ese modo. Ya en casa, la tensión estalló. Alejandro, con voz fría, le recordó a Clara cuál era su función. Usted está aquí para mantener la casa en orden, no para reemplazar a nadie. Sus palabras fueron duras, lanzadas como un muro de protección. Clara, sorprendida, bajó la mirada. No buscaba reemplazar, solo responder a un niño que necesitaba atención. Esa noche, el silencio en la mansión fue más denso que de costumbre. Alejandro permaneció en su despacho, fingiendo revisar documentos, mientras en su interior una tormenta crecía. Sabía que había sido injusto. La verdad era que sentía miedo. Miedo de reconocer que necesitaba a Clara. Miedo de aceptar que sin ella no sabía cómo llegar a su hijo. Mateo, ajeno a todo, se acurrucó junto a Clara en la sala, con el bloque de madera aún en las manos. Clara le tarareó la misma melodía de siempre, y poco a poco el niño se quedó dormido en su regazo. Alejandro se acercó sin hacer ruido, observando la escena desde la puerta entreabierta. La luz cálida de la lámpara iluminaba el rostro tranquilo del pequeño. Y la voz de Clara llenaba la habitación de una calma que él mismo no podía ofrecer. En ese instante, Alejandro comprendió que algo estaba cambiando dentro de la casa y dentro de sí mismo. No quería admitirlo en voz alta, pero ya no podía negar que Clara se había convertido en el puente que unía a Mateo con el mundo. Esa certeza lo golpeó con fuerza, y al mismo tiempo lo dejó desarmado. ¿Qué significaba su papel como padre? Si otra persona lograba lo que él no podía, se giró hacia el pasillo, con la mano apoyada en el marco de la puerta, sintiendo el peso de una verdad incómoda. El corazón le latía con violencia mientras escuchaba la melodía apagarse poco a poco, y fue entonces cuando, por primera vez, Alejandro se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía. Porque intuía que la historia de Clara y Mateo escondía más de lo que él podía ver a simple vista. La Semana Santa llegaba y Salamanca se vestía de solemnidad. Las calles olían a incienso. Las cornetas y tambores resonaban en cada esquina, y los balcones lucían adornos morados y dorados. Sin embargo, en la casa de los Valverde reinaba un silencio distinto, cargado de tensiones invisibles. Alejandro se refugiaba en su despacho, mientras Clara intentaba mantener una rutina que diera algo de calma a Mateo. El niño, sensible a los ruidos de la ciudad, se sobresaltaba con cada redoble, y Clara lo llevaba a rincones tranquilos. El claustro de la universidad, o un café discreto en la Plaza Mayor donde le pedía un chocolate caliente para serenarlo. Una tarde, mientras el niño jugueteaba con unas piezas de madera en la mesa, Clara llevaba colgado del cuello un pequeño relicario de plata. Mateo, curioso, lo abrió con sus deditos torpes y dejó a la vista la fotografía oculta en su interior. Alejandro, intrigado, se acercó y pidió verlo. Al abrirlo, quedó inmóvil. Dentro había una foto antigua, algo desgastada, que mostraba a una Clara muy joven, apenas veinteañera, con un bebé en brazos. El parecido del niño con Mateo era inconfundible. El aire en la sala se volvió pesado, casi irrespirable. Clara palideció y, tras un silencio que pareció eterno, trató de explicarse. Su voz salió insegura, pero firme en la memoria. Confesó que aquel bebé había sido su hijo, nacido en un tiempo de pobreza y de soledad. Habló de cómo, siendo apenas una muchacha de un barrio humilde de Zamora, sin apoyo familiar y presionada por un padre severo que le prohibió quedarse con el niño, se había visto obligada a entregarlo en adopción. No tuve elección, murmuró con lágrimas en los ojos. Era joven, no tenía recursos, y todos me dieron la espalda. Cada palabra la desgarraba, porque era revivir una herida que nunca había cerrado. Alejandro, incapaz de escuchar más, se apartó con el corazón acelerado. La imagen de Clara con aquel bebé le perseguía,
encajando demasiado bien con cada gesto de Mateo, con sus rasgos, con sus ojos oscuros y serenos. El hombre que siempre había tenido respuestas para todo, que se enorgullecía de controlar cada aspecto de su vida, se descubría atrapado en una maraña de dudas que no podía dominar. Esa noche ninguno de los dos durmió. Clara revivía el peso de aquella decisión, la culpa y la vergüenza que había cargado en silencio durante tantos años. Alejandro, por su parte, caminaba de un lado a otro en su despacho, sosteniendo la foto del relicario en la mano. ¿Y si Mateo era realmente hijo de Clara? Las fechas, los números, los silencios. Todo encajaba demasiado bien. La tormenta de preguntas no lo dejó descansar. Al amanecer, un cielo gris presagiaba lluvia. Durante el desayuno, nadie habló. Alejandro no levantó la vista de su taza. Clara se movía con cautela y Mateo se aferraba a un juguete sin probar bocado. El silencio pesaba más que los tambores de la procesión que resonaban en la calle. Cuando la lluvia finalmente golpeó los tejados y los truenos sacudieron los ventanales, el niño rompió a llorar, temblando de miedo. Alejandro intentó calmarlo, pero su voz se quebraba, insegura. Clara, en cambio, encendió una vela en un gesto casi instintivo y comenzó a tararear la melodía suave que siempre usaba. Poco a poco, el pequeño se acurrucó en sus brazos hasta relajarse, sus sollozos apagándose como la lluvia que resbalaba por los cristales. Alejandro se quedó quieto, observando cómo Clara lograba lo que él no podía. El orgullo se mezcló con dolor y una amarga certeza. Se sintió desplazado, pero también vulnerable. Entonces, con voz rota, se atrevió a preguntar: «Mateo es tu hijo, ¿verdad?». Clara levantó la mirada con lágrimas contenidas y, sin encontrar palabras, solo pudo asentir, acariciando la espalda del niño dormido. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía firme se tambaleaba. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, pero la verdadera tempestad se desataba dentro de esa sala. Clara sostenía a Mateo entre sus brazos, y al levantar la vista hacia Alejandro, comprendió que nada volvería a ser igual. Los días posteriores a la tormenta se vivieron con una densidad insoportable. El eco de la confesión de Clara parecía impregnar cada rincón de la casa. Alejandro pasaba horas en su despacho, fingiendo sumergirse en informes que apenas leía. Sin embargo, cada vez que escuchaba las risas o los pasos torpes de Mateo en el pasillo, un nudo le apretaba el pecho. El niño seguía jugando con inocencia, pero su manera de buscar con la mirada a Clara, de aferrarse a su falda como si temiera perderla, hacía evidente que ella se había convertido en su refugio. Mientras tanto, Salamanca seguía envuelta en la solemnidad de la Semana Santa. Desde el balcón, Alejandro contemplaba las procesiones con sus pasos pesados y los cirios iluminando la penumbra. La ciudad entera parecía rendirse al silencio y la devoción, pero dentro de él la calma era imposible. Recordaba a su difunta esposa, a la promesa que le había hecho de cuidar de Mateo. Esa promesa, que durante meses había interpretado como un deber solitario, comenzaba a transformarse. ¿Cómo podía cumplirla si seguía negando la verdad sobre Clara? Una tarde, al regresar temprano de la oficina, escuchó la melodía familiar que tantas veces había calmado a su hijo. Caminó en silencio hasta la habitación y la encontró allí. Clara meciéndose suavemente con Mateo en brazos, tarareando. Cuna, el niño, adormilado, se acurrucaba en su regazo con una paz que Alejandro nunca lograba darle. Se quedó en el umbral, paralizado entre la gratitud y el dolor. Por un instante sintió que era un extraño en su propio hogar. Clara levantó la vista y sus ojos se cruzaron. No interrumpió el canto, pero su expresión decía más que 1000 palabras. Alejandro entró despacio. Se sentó en una silla cercana y, con voz quebrada, dejó escapar lo que había intentado ocultar tanto tiempo. «No sé cómo hacerlo,
Siempre fallo cuando Mateo me necesita. Tú tienes algo que yo no. Clara lo miró, sorprendida, sin responder al principio. Alejandro tragó saliva, y su orgullo, tan férreo hasta entonces, cedió. Tengo miedo de no ser suficiente para él. La sinceridad lo desarmó. Clara, todavía con Mateo medio dormido, extendió su mano libre. Hubo un instante de duda, pero Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. El gesto fue sencillo y silencioso, pero en él cabían todas las grietas y todas las esperanzas. Esa noche, tras acostar al niño, Clara se retiró a su cuarto, incapaz de conciliar el sueño. Recordaba la calidez de aquella mano, el temblor vulnerable en los ojos de Alejandro. No había visto al empresario severo, sino a un hombre roto por la pérdida, suplicando sin palabras que alguien compartiera su carga. Al día siguiente, mientras ordenaba la biblioteca, Clara encontró un cajón entreabierto en el escritorio de Alejandro. Dentro había varias cartas cuidadosamente guardadas. Una de ellas llevaba el nombre de Alejandro, escrito con la caligrafía delicada de su difunta esposa. Clara la sostuvo, sin atreverse a abrirla. En ese momento, Alejandro apareció en el umbral. Se detuvo, inmóvil, al verla con la carta en las manos. Sus miradas se encontraron. Alejandro avanzó despacio, tomó el sobre y, con voz cargada de emoción, murmuró: «Ella me escribió antes de morir. Me pidió que no criara a Mateo solo, que dejara entrar ayuda, aunque viniera de donde menos lo esperara». Se quedó en silencio un momento y añadió con una franqueza insólita: «Quizás tú seas esa ayuda». Clara bajó la vista, conmovida. Aquella mujer, a la que nunca conoció, parecía tenderle la mano desde el pasado, legitimando el lugar que poco a poco había ganado en la vida de Mateo. Alejandro guardó la carta con cuidado, como quien protege un tesoro, y por primera vez en mucho tiempo dejó que el recuerdo de su esposa conviviera con la presencia de otra persona. Al caer la noche, una nueva tormenta azotó los tejados. Mateo, asustado por los truenos, corrió a refugiarse en brazos de Clara. Alejandro los observaba desde la puerta. Madre e hijo, unidos por un vínculo que ya no podía negarse. Dio un paso hacia ellos, dividido entre la gratitud y la punzada de celos. Y luego se detuvo. La vela encendida parpadeaba, proyectando sombras inciertas en las paredes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba frente a una decisión que ya no podía seguir posponiendo. La primavera avanzaba y, con ella, llegaban cambios que ninguno en la casa podía ignorar. Clara había recibido una carta de Madrid. Una escuela especializada en niños con autismo le ofrecía un puesto estable, algo con lo que siempre había soñado. Guardó la carta en silencio, temiendo que revelar la noticia rompiera la frágil armonía que apenas empezaba a nacer. En esos días, Mateo comenzó a mostrar avances. Ya no solo caminaba unos pasos. Con la ayuda de Clara, lograba mantener el equilibrio durante minutos. Sus ojos brillaban cuando conseguía un pequeño logro, y su risa llenaba la sala. Alejandro lo observaba cada vez con más asombro, y aunque no lo decía en voz alta, sabía que esos progresos no se debían a él, sino a la paciencia y ternura de Clara. Una tarde, en medio de una visita a la Plaza Mayor, Mateo, estimulado por la música de una tuna universitaria, soltó una carcajada inesperada. Alejandro, que lo llevaba de la mano, se quedó paralizado. Era la primera vez que escuchaba a su hijo reír así. La gente a su alrededor aplaudió, y Clara, con lágrimas en los ojos, susurró: «Es su primera risa verdadera». Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Durante meses había esperado señales, hitos, palabras, pero jamás había imaginado que aquel sonido ligero pudiera sacudirlo tanto. Esa noche, mientras cenaban en la cocina, no pudo contenerse más. «Gracias», Clara dijo en voz baja. «Has hecho más por él que nadie, incluso más que yo». Ella lo miró sorprendida.
con un atisbo de tristeza. Quiso confesar lo de la carta, pero se contuvo. No era el momento. Alejandro continuó, con los codos apoyados en la mesa. No quiero que pienses que eres solo una empleada aquí. Tú ya eres parte de esta familia. El silencio posterior se llenó con el golpeteo de la lluvia en los cristales. Clara bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre el mantel. Quería creerle, pero la carta en su cajón ardía como un recordatorio de que su destino podía estar en otro lugar. Pocos días después, Mateo cayó enfermo con fiebre alta. Alejandro entró en pánico, incapaz de pensar con claridad. Fue Clara quien tomó el control. Paños fríos, jarabes, paciencia infinita durante toda la noche. Alejandro rondaba como un espectador inútil, con las manos temblorosas. En un momento de agotamiento, salió al pasillo y se dejó caer contra la pared. Las lágrimas, contenidas durante años, finalmente brotaron. Clara lo encontró así, con la cabeza entre las manos. Derrotado. No dijo nada. Simplemente se arrodilló junto a él y posó su mano en su hombro. Alejandro levantó la vista, vulnerable como nunca. Hubiera querido rogarle que se quedara para siempre, que no lo abandonara a él ni a Mateo. Pero las palabras se le atragantaron. El silencio se convirtió en confesión, en una súplica no dicha que ambos comprendieron. El amanecer llegó con Mateo algo más estable, dormido en brazos de Clara. Alejandro los observaba desde el marco de la puerta, el niño apoyado en el pecho de ella acunándolo con ternura, una visión que parecía la respuesta a todos sus miedos. Fue entonces cuando Clara, agotada, se dejó caer en un sillón con el niño todavía dormido. Sus ojos se cerraron por un instante, y en su regazo sobresalió la esquina doblada de un sobre. Alejandro lo reconoció al instante. La carta de Madrid. La calma de la casa se quebró. Alejandro dio un paso adelante, con el corazón encogido, sabiendo que lo que descubriera podía cambiarlo todo. Alejandro permaneció de pie con la carta en la mano, el corazón golpeando fuerte. Clara, al descubrir el sobre expuesto, se incorporó con sobresalto. El silencio fue tan denso que apenas podían respirar. ¿Pensabas irte sin decir nada?, preguntó Alejandro, más herido que severo. Clara acomodó a Mateo en la cuna y respondió con voz baja. No quería hacerte daño. Es una oportunidad en Madrid. Una escuela para niños como mi hermano, como Mateo. Alejandro bajó la vista, desgarrado. La idea de perderla lo consumía. Si te vas, no sé cómo voy a seguir, confesó. Por primera vez Clara lo vio sin máscaras, solo como un hombre que temía quedarse solo. Él recordó entonces la carta de su difunta esposa. No críes a Mateo solo, deja que encuentre amor y apoyo en lugares inesperados. Comprendió que aquella ayuda estaba justo frente a él. Se dejó caer en la silla y murmuró. Quédate. No como empleada, sino como madre para Mateo. Si lo aceptas. Las lágrimas inundaron los ojos de Clara. En ese instante, el niño murmuró medio dormido una palabra. Mamá. Bastó ese sonido para sellar la decisión. Clara rechazó la oferta de Madrid y, con el apoyo de Alejandro, abrió un pequeño centro en Salamanca para niños con necesidades especiales. En la inauguración, mientras la ciudad celebraba su feria con luces y música, caminaban juntos entre vecinos que ya no veían en Alejandro a un empresario distante, sino a un padre cercano. Esa noche, de regreso a casa, Mateo corrió torpemente y se lanzó a los brazos de Clara. Alejandro los rodeó a ambos y susurró. Somos una familia. La casa, antes silenciosa, resonaba ahora con risas y canciones de cuna. Y aunque las luces de la feria se apagaban, en aquel hogar comenzaba a brillar una nueva luz. La certeza de que habían elegido permanecer juntos. En la quietud de aquella casa de Salamanca, después de tantas pérdidas, silencios y tormentas,
Una risa infantil volvió a llenar los pasillos como si siempre hubiera estado esperando el momento de regresar. No fue el dinero, ni los muros altos, ni los títulos lo que devolvió la vida a aquel hogar, sino la paciencia de una mujer sencilla y la valentía de un padre que, por fin, se atrevió a bajar la guardia. Queridos oyentes, si esta historia ha tocado vuestro corazón, dejad en los comentarios un 1. Si pensáis que podría mejorarse o no os ha convencido, poned un 0. Así sabremos juntos qué camino seguir. Lo que acabamos de recorrer nos recuerda una verdad que a veces olvidamos. El amor no se compra, se construye. Un acto de bondad, una palabra de ánimo, una mano tendida en medio de la oscuridad, tienen más poder que cualquier fortuna. El perdón y la capacidad de reconocer los propios errores abren puertas que parecían cerradas para siempre. En la vida, nadie está libre de equivocarse, pero todos tenemos la posibilidad de reparar lo roto. La familia no siempre se elige. A veces aparece en los momentos menos esperados, y ahí reside su fuerza. Como una lámpara encendida en una ventana durante la noche, la ternura de un gesto puede guiarnos incluso en las sendas más sombrías de nuestra existencia, porque al final, lo que queda no son las cuentas bancarias ni las posesiones, sino las personas con las que compartimos el pan, las que nos escuchan en silencio, las que nos sostienen la mano cuando nos sentimos derrotados. Todos merecemos un lugar donde ser aceptados sin condiciones, donde nuestras debilidades no sean condenas, sino puentes hacia la comprensión. Cada uno de nosotros puede convertirse en ese faro para alguien. Un nieto que necesita paciencia, un vecino que busca compañía, un amigo que calla demasiado. Basta con dar un paso hacia ellos, como lo dio aquel niño vacilante en la alfombra, para descubrir que la esperanza nunca se ha ido, solo aguardaba a ser llamada. Querido oyente, detente un instante y piensa, ¿qué grietas de tu pasado aún esperan ser sanadas? ¿Qué personas anhelan de ti una segunda oportunidad? Si esta historia ha despertado en ti alguna emoción, compártela. No para hacer ruido, sino para que otros también recuerden que la vida nos ofrece siempre la posibilidad de empezar de nuevo. Y si este relato ha encontrado un rincón en tu corazón, te invito a quedarte con nosotros en este espacio, donde cada noche encendemos juntos la llama de la memoria, la ternura y la fe en la familia.